Bien, saludos jóvenes. Bien, vamos a continuar entonces ahora con la práctica número 2, ¿ya? El tema procesos cognitivos, ¿no? Vamos a revisar las preguntas. Bien, en esta primera pregunta vamos a ver un texto. A ver, dice, ¿no? A ver, la atención se encuentra situada en la encrucijada de muchas funciones mentales como la memoria a corto plazo, motivación, funciones ejecutivas y memoria de trabajo. Para que funcione de un modo eficaz, la atención requiere, en primer lugar, la orientación hacia un determinado estímulo, identificando y seleccionando los componentes más relevantes, mediante un estado de alerta que disponga de suficiente intensidad para procesar un estímulo. Siempre existirá una proporcionalidad entre magnitud de la atención y la relevancia de la tarea, de tal manera que el esfuerzo atencional siempre será mayor cuando se realizan tareas que resultan más novedosas y complejas que cuando se llevan a cabo tareas más sencillas, rutinarias o previamente conocidas, ¿no? Este texto se extrajo de Portelano y García, 2014, ¿no? Neuropsicología de la atención, las funciones ejecutivas y la memoria, Madrid, síntesis. Bien, entonces, ¿qué nos preguntan? A ver, ¿no? Dice, pregunta número 1, del texto se puede inferir que, ¿no? A ver, están hablando de la atención, ¿no? Atención. Entonces, ahí nos dicen, a mayor estado de alerta del organismo, habrá menor capacidad para procesar los estímulos. Es todo lo contrario, ¿no? A mayor estado de alerta, ¿no? Uno entiende, procesa mejor la información, ¿no? Entonces, la A no sería, ¿no? B, existe una relación directamente proporcional entre la complejidad de las tareas y los niveles de atención que se requieren. Claro, eso sí dice, ¿no? Cuando la tarea es más compleja, entonces se necesita mayor atención, ¿no? Entonces aumenta, ¿no? La atención. Existe una relación directamente proporcional entre la complejidad de la tarea y los niveles de atención que se requieren, ¿no? Esto sí lo menciona, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? La respuesta sería la B, ¿no? La B, ¿no? Muy bien. La atención se limita al procesamiento de la información proveniente de los sentidos, ¿no? Eso no menciona, ¿no? Las tareas cotidianas requieren de altos niveles de alerta, ¿no? Que concentren la atención al objetivo que se desea alcanzar, ¿no? Eso también no menciona, ¿no? Lo que dice es esto, ¿no? Hay una relación directamente proporcional, ¿no? Entre la tarea y el nivel de atención. A mayor complejidad de la tarea, mayor nivel de atención, ¿no? Uno sería la B, ¿no? La B de bueno. Pregunta número 2. En la siguiente figura, los círculos centrales son del mismo tamaño, ¿ya? ¿No? Dice, ¿no? De acá y el de acá son del mismo tamaño, ¿no? Sin embargo, el círculo central de la izquierda se percibe más pequeño que el círculo central de la derecha. Esta diferencia en las formas de percibir los círculos centrales se debe a la alteración perceptual denominada, ¿no? Pues, en este caso hay una distorsión, una alteración en la percepción, pero debido más al objeto, ¿no? El diseño del objeto, el dibujo, ¿no? Entonces, si la alteración se debe más al objeto, entonces, ¿qué tipo de ilusión es? ¿No? Ya hemos dicho, es una ilusión objetiva, ¿no? La culpa, la causa de la alteración está más en el objeto, ¿no? Cómo están diseñados estos círculos, ¿no? Entonces, estamos hablando de una ilusión objetiva, ¿no? En ese sentido, la respuesta sería la clave C, ¿no? Ilusión objetiva. La alteración se debe más al objeto, ¿no? El diseño del objeto. En este caso no influye los celos, los problemas emocionales. No. Influye más el objeto. Cómo está diseñado el dibujo acá, ¿no? Los círculos, ¿no? Cómo están configurados los círculos. Eso hace que uno perciba como más grande este círculo central que el círculo de acá. ¿Bien? 2, la C, ¿no? Pregunta 3, ¿no?
también hay un texto, ¿no? En gran medida, la percepción es algo que la gente aprende a hacer, ¿no? Por ejemplo, los lactantes de menos de un mes de edad sonreirán a un objeto que hace un gesto de aprobación, ¿no? Con tal que tenga el tamaño de un rostro humano y sin importar si tiene ojo, nariz u otros rasgos humanos, ¿no? Sin embargo, aproximadamente a los 20 semanas de edad, un óvalo en blanco no hará sonreír a la mayor parte de los bebés. En cambio, sí lo hará un dibujo de una cara o una máscara, ¿no? El niño aprendió a distinguir de los demás objetos algo que se parece al rostro de una persona. Los niños de 28 semanas y mayores tienden más a sonreír a un rostro de mujer que de un hombre. A las 30 semanas, sonreían más fácilmente al ver un rostro familiar que cuando ven a alguien que no conoce. Pero los niños tardan de 7 a 8 meses para aprender a reconocer a personas diferentes, ¿no? También, ¿no? Aren, 1954, ¿no? Garrison y Loredo, 1996. Psicología para Bachillerato, México, ¿no? McGraw-Hill. Muy bien. Entonces, están hablando de la percepción, ¿no? La percepción, ¿no? Va cambiando la percepción, ¿no? De acuerdo a las diferentes edades, ¿no? Bien. En ese sentido, pregunta número 3, ¿no? Dice, ¿no? Según el texto, el hecho de que a partir de los 7 meses los lactantes puedan reconocer a diferentes personas sería evidencia para afirmar que, claro, antes no podían, ¿no? ¿No? Cuando tenía un mes no podía, ¿no? Y luego fue cambiando, y a los 7 meses ya puede reconocer a diferentes personas, ¿no? Eso quiere decir que nacemos con una condición genéticamente determinada para percibir rostros. Bueno, eso no menciona el texto, ¿no? Eso no habla de condiciones genéticas, ¿no? Los rostros femeninos son más amigables que los rostros masculinos. Eso tampoco lo menciona, ¿no? La percepción depende de factores socioculturales, factores económicos y sociales, ¿no? Esto tampoco no lo menciona, ¿no? No resalta estos factores socioculturales, económicos y sociales, ¿no? Sino que el niño va adquiriendo, ¿no? Por edades va adquiriendo ciertas capacidades en su percepción. La D, la percepción es un proceso psicológico adquirido y desarrollado. Esto sí, ¿no? Esto sí, en el desarrollo va cambiando la percepción, va adquiriendo capacidades perceptivas, ¿no? Más desarrolladas. Esto sí menciona, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pregunta 3 sería la D, ¿no? Clave D, ¿no? Bien, ahí está, ¿no? Entonces, cómo va evolucionando su percepción, ¿no? A través de los meses, ¿no? Ahí está. Va desarrollando la percepción. Muy bien. 3, la D, ¿no? Bien. Pregunta número 4, ¿no? Gilbonio pudo encontrar los lentes de contacto que se le cayeron en la espesura del pasto recién podado. El que Gilbonio haya podido concentrar su visión en los lentes de contacto implica el principio perceptual denominado. Claro, entonces, de tantos estímulos, él se concentró en su lente de contacto, ¿no? Y eso es lo que identificó, eso es lo que resaltó, atendió. Entonces, eso vendría a ser la figura. Y todo lo demás ha quedado como el fondo, ¿no? Entonces, aquí, para poder encontrar algo, en este caso, los lentes de contacto, ha tenido que primar la ley de figura y fondo, ¿no? Figura y fondo. Resaltar algo sobre lo demás. En este caso, resaltar los lentes de contacto, ¿no? Entonces, pregunta 4, la respuesta correcta sería la B. Ley de figura y fondo. Bien. Pregunta 5, también hay un pequeño texto, ¿no? ¿No? Que dice lo siguiente, ¿no?
El repaso mecánico es probablemente el método común para almacenar materiales sin significado, como números telefónicos, números de seguridad social, códigos de seguridad, contraseñas para la computadora, fecha de cumpleaños y nombres de personas. La repetición también es importante para dominar una amplia variedad de habilidades, desde tocar una pieza de Mozart en el piano hasta hacer una voltereta hacia atrás en una barra del equilibrio. Entonces, ahí está, está hablando de repaso mecánico, ¿no? Es importante para almacenar información o materiales sin significado, y está hablando de la repetición, ¿no? También es importante para tocar una pieza de Mozart o desarrollar ejercicios de volteretas en una barra de equilibrio. Charles Morris y Albert Maiston, 2005. Introducción a la psicología. Educación. A ver, ¿qué nos plantea la pregunta 5? Dice, ¿no? Del texto leído podemos inferir, ¿no? Ahí está. Inferir, ¿no? Inferir, sacar una conclusión, ¿no? A ver, inferir, razonar, ¿no? Pensar, inferir, ¿no? Dominar una habilidad implicaría alcanzar automaticidad, y esta se logra solo mediante la práctica. Claro, ¿no? Está hablando de la práctica hace que uno también domine una habilidad, en este caso, alcanzar automaticidad, y este se logra mediante la práctica, ¿no? ¿No? Entonces ya una habilidad implicaría alcanzar la automaticidad. Eso sí es cierto, ¿no? Solo la memoria a corto plazo retiene destrezas motoras o automatismo. Bueno, esto no menciona el texto, ¿no? No habla de memoria a corto plazo. El repaso mecánico es el único método para almacenar materiales sin significado. Esto tampoco no lo dice, ¿no? Es el único método, ¿no? Para almacenar materiales sin significado. No menciona esto, ¿no? La repetición es un método que no es tan común como el repaso mecánico. Falso, sí, ¿no? La repetición sí es parte del repaso mecánico, ¿no? Es común. Entonces la mejor alternativa aquí sería la A, ¿no? Mientras tú más practicas, ¿no? Te haces más hábil, ¿no? En una destreza y se automatiza, ¿no? Es como cuando uno practica una lectura, ¿no? Entonces todos los días practicas lectura, ya tu lectura se automatiza, ¿no? Por ejemplo, el hecho de decodificar se automatiza. Entonces tú ya te centras más en sacar las ideas, en el mensaje, entender, comprender, pero el proceso de decodificación, eso se ha automatizado, ¿no? Es una persona que practica, automatiza ciertas, ¿no? Capacidades, ¿no? En este caso la decodificación se automatiza y ya tú te centras más en extraer el mensaje, la idea principal, ¿no? Entonces, en ese sentido, del texto leído podemos inferir la A, ¿no? La A. Dominar una habilidad implicaría alcanzar automaticidad, y este se logra solo mediante la práctica. La práctica. La práctica hace al maestro, dicen, ¿no? Muy bien, 5 la A. 5 la A. Bien. Pregunta 6, también hay un texto, ¿no? Cuanto más tiempo estemos en contacto con un tipo determinado de información, mejor la recordaremos cuando nuestra memoria sea puesta a prueba, ¿no? Hay que tener en cuenta que aunque aprender requiere esfuerzo y tiempo, no todos los modos de aprendizaje son iguales. Sabemos que el simple recitado de una lista de palabras o de una lección no produce resultados óptimos, ¿no? Si tú solamente, ¿no?, recitas, eso a veces no produce resultados óptimos. Pero si leemos el material con atención, realizando un esquema de sus contenidos más importantes, si relacionamos unos contenidos con otros, el aprendizaje será de mayor calidad, ¿no? Eso sí, ¿no? Eso sea que mientras uno más relaciona, elabora, ¿no? Relaciona lo que lees con lo que tú ya sabes, tú vas a aprender mejor, le vas a encontrar mejor sentido, ¿no?
Eso lo plantea Ballesteros, ¿no? 2010, Psicología de la Memoria, ¿no? Entonces, como decía mi profesor, uno tiene que pensar, ¿no? Para ordenar la información, relacionar la información, usar la imaginación, ¿no? Para que también uno pueda memorizar mejor imágenes, ¿no? Las imágenes ayudan a memorizar, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar a nivel mental, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a aprender, tener un aprendizaje de mayor calidad, ¿no? No olvidar la atención también, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué nos pregunta? La pregunta 6. Lo mencionado se puede resumir en la siguiente frase, ¿no? A ver, empecemos de abajo, a ver. A mayor recitado de una lista de palabras, habrá escasa recuperación de información, ¿no? Ah, o sea, a mayor recitado, ¿no? Entonces eso genera un aprendizaje simple, ¿no? Simple. Ah, habrá escasa recuperación de información. Eso no menciona, ¿no? Que va a haber una escasa recuperación, un escaso recuerdo. Eso no habla, ¿no? No menciona esto. C. A mayor esfuerzo por aprender, habrá mejor recitado de una lista de palabras. Tampoco, ¿no? No menciona esto, que a mayor esfuerzo por aprender, habrá mejor recitado, ¿no? Ah, tampoco trata de esto, ¿no? Solo que si tú recitas nada más una lista de palabras, eso te va a generar un aprendizaje simple, dice, ¿no? La B. Sin el recitado de una lista de palabras, habrá mejores aprendizajes, ¿no? Tampoco dice esto, ¿no? Sin el recitado. Lo que dice es que tú tienes que atender, tienes que relacionar, tienes que ordenar la información, sacar lo principal. Y todo eso tiene que ver con este término, procesamiento de información, ¿ya? Entonces, cuando tú procesas información, estás relacionando, estás transformando, estás organizando, ¿no? Entonces, a mayor procesamiento de información, mejor recuperación de la misma, ¿no? Claro, se recuerda mejor. Por lo tanto, hay mejor aprendizaje. Entonces, eso sí tiene sentido, ¿no? Por lo tanto, la respuesta de la pregunta 6 sería la A, ¿no? La clave, la A. Entonces, ojo, las personas para memorizar mejor, recuperar mejor la información, tienen que procesar la información, ¿no? Y para procesar la información tienen que atender y tienen que usar el pensamiento, ¿no? El pensamiento te permite organizar las ideas, darle un sentido a las ideas, traducir todo lo que lees con tus propias palabras, ¿no? Tienes que pensar, ¿no? Y ahí también estaría el lenguaje, ¿no? Las palabras apropiadas para ordenar las ideas, ¿no? Entonces, eso sí nos ayuda a aprender, ¿no? Bien. Es un esfuerzo, ¿no? Y tiempo también para organizar bien las ideas, que tengan sentido, coherente, lógico. Muy bien. Pregunta número 7, ¿no? La memoria episódica guarda contenidos que se pueden contextualizar, es decir, localizarlos en el espacio y tiempo. Por ejemplo, recordar el último cumpleaños que se asistió. Sin embargo, en la memoria semántica también se guardan hechos contextualizados, como la batalla de Waterloo, ¿no? Entonces, ¿dónde está la diferencia, no? La diferencia tiene que ver con el hecho de considerar a la primera memoria como, tal, se refiere a la memoria episódica, ¿no? ¿En qué se diferencia la memoria episódica de la memoria semántica? Es que en la memoria episódica, que es la primera, ¿no? La primera, uno ha vivenciado, ¿no? Una experiencia, uno ha estado en el lugar. Y como uno mismo lo ha vivenciado, podemos decir que la memoria episódica es una memoria autobiográfica, autobiográfica, algo que no sucede en la memoria semántica, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la respuesta de la pregunta 7 es la D, ¿no? Ah, entonces, memoria episódica, ¿no? Está relacionada a la memoria autobiográfica, ¿no? 7 la D. Muy bien. 7D, ¿no? Muy bien.
Muy bien. Vamos a continuar. Pregunta número 8, ¿no? 8. Dice, la memoria a corto plazo queda evidenciada cuando solo puede guardar de 5 a 9 trozos de información. ¿Ya? También llamado chunks, ¿no? De 5 a 9 chunks, ¿no? Sin embargo, esto se puede optimizar mediante la recodificación, estrategias que permite organizar la misma información de un modo más significativo y de fácil recuerdo, ¿no? Entonces se puede optimizar, ¿no? Para guardar más información, ¿no? Esto es recodificación. A partir de lo mencionado se infiere, ¿no? A ver, que la capacidad de esta memoria es limitada por el hecho de retener solo de 5 a 9 trozos de información. Eso sí es cierto, ¿no? Además lo dice, ¿no? La memoria a corto plazo tiene capacidad limitada, de 5 a 9 trozos de información. Sí, correcto, ¿no? Esta memoria está expuesta a un olvido rápido de la información si no se recodifica. Claro, solamente se retiene ahí por segundos, ¿no? 15 segundos, 20 segundos, ¿no? Y si tú no lo organizas en palabras, lo recodificas, le das un sentido, ¿no? Entonces la información se va a perder, ¿no? Se va a perder. Entonces, esta memoria está expuesta a un olvido rápido, sí, ¿no? Si no se recodifica, ¿no? Entonces, uno tiene que ahí organizarlo, ¿no? Elaborar, ¿no? Darle un sentido con nuestras propias palabras. Bien, 2 también es correcto, ¿no? 3, si se recodifica la información, el apoyo de la memoria a largo plazo es necesario para que el material organizado sea significativo. ¿Ya? Entonces, importante la información, trabajarla, organizarla con palabras, ¿no? Si se recodifica el apoyo de la memoria a largo plazo es necesario para que el material organizado sea significativo. Eso quiere decir que, ¿no? eh, también participa la memoria a largo plazo, ¿no? Para que uno le dé sentido a lo que esté leyendo o lo que esté escuchando. O sea, toda la información que uno tiene también, ¿no? Por eso dicen algunos que uno relaciona, ¿no? Relaciona lo nuevo con lo que uno ya sabe y lo ordena, lo organiza y le da un sentido, ¿no? Entonces también, eso también es importante, ¿no? Entonces la 3 también es correcto, ¿no? Participa en la memoria a largo plazo, ¿no? Y eso hace que uno le dé mayor significado a la información. Entonces los 3 son correctos. 1, 2 y 3 son correctos, ¿no? Por lo tanto, la clave correcta es la D, ¿no? La D. 8 de edad. Pregunta número 9, ¿no? También un pequeño texto, ¿no? Por pensamiento divergente se entiende el que explora alternativas distintas, tratando de acumular tantas posibilidades diferentes como sea posible. Se utiliza cuando, por ejemplo, se trata de responder a la pregunta, ¿qué tantos usos puede tener una moneda? ¿Cuáles son los diferentes usos que puede tener una moneda? O, ¿cuántas cosas que naturalmente son de color rojo puedes mencionar? Entonces ahí fluyen las ideas, ¿no? Para mencionar cosas de color rojo, ¿no? Un pequeño texto de Cepeda, ¿no? 2007, ¿no? Introducción a la psicología, Pearson Educación. Bien, 9 entonces pregunta, ¿no? La pregunta 9 dice, ¿qué enunciado se opone al pensamiento analizado en el texto anterior? ¿No? Está hablando de un pensamiento más divergente, pensamiento creativo, donde uno da muchas respuestas a un problema y respuestas novedosas, originales, fuera de lo común, ¿no? Entonces te dicen lo opuesto a esto, ¿no? ¿Qué sería lo opuesto? Cuando uno busca respuestas únicas, además respuestas convencionales, respuestas comunes ante un problema, ¿no? Entonces, ¿en qué alternativa está esa idea de buscar respuestas comunes, ¿no? A ver, la de habilidad cognitiva que permite formular preguntas nuevas e inesperadas. No, esto sería creativo, divergente. Actividad mental que crea ideas originales y poco. Esto también es divergente. Está diciendo lo contrario de divergente. Razonamiento que infiere distintas soluciones a un problema. También es divergente, ¿no? Distintas, diferentes. La A dice, aquel que tiende a buscar las coincidencias entre objetos,
cosas o situaciones diferentes, lo que coincide, lo común, ¿no? Entonces, en esta alternativa se busca lo común, ¿no? A diferentes objetos. No se busca lo diferente, sino lo común. Entonces, esto se opone más al pensamiento divergente, ¿no? Tú buscas lo común, ¿no? Lo usual, a todo un conjunto de elementos. En ese sentido, la respuesta sería la A, ¿no? La que tiene que buscar las coincidencias, lo común, ¿no? 9, la A, ¿no? Ahí está. Bien, entonces, respuesta de la pregunta 9, la A, ¿no? Tiende a buscar lo común entre diferentes objetos, ¿no? Lo común, lo convencional, ¿no? Entre diferentes objetos, cosas o situaciones. Pensamiento más convergente, ¿no? Y esto sí es opuesto al pensamiento divergente. Muy bien. 9, la A. Pregunta número 10, ¿no? Según Guilford, el pensamiento por el cual Julio solo tiene que responder de una sola manera, es decir, el examen que tiene que rendir está compuesto de problemas de respuestas cerradas. Nos permite concluir que, ¿no? Entonces está hablando de pensamiento más convergente, ¿no? Responder de una sola manera. El examen que tiene que rendir está compuesto de problemas de respuestas cerradas, ¿no? De una única respuesta, ¿no? Nos permite concluir que el examen demanda de Julio un pensamiento convergente. Claro, ¿no? Convergente es una única respuesta, ¿no? Un solo camino, una respuesta común, ¿no? Esto sí tiene sentido. El estudiante puede hacer uso de una de lluvia de ideas. Bueno, esto de lluvia de ideas está más relacionado al pensamiento divergente, creativo. Las respuestas que daría Julio serían necesariamente de tipo intuitivo o dialéctico, ¿no? Dialéctico también quiere decir, ¿no? Que todo va cambiando, ¿no? Donde hay contradicción, hay una tesis, antítesis, y luego sale algo nuevo, una síntesis. Y luego esa síntesis se vuelve tesis, que surge una antítesis, luego surge una nueva síntesis. Y esa síntesis de nuevo se vuelve tesis, antítesis, síntesis. Y así surgen cosas nuevas, ¿no? Cambian, las teorías cambian, ¿no? La realidad cambia, ¿no? Entonces, pero de eso no está tratando, ¿no? De eso no está hablando Guilford. Los problemas de ese examen son complejos, donde no existe una sola solución. En este caso dice, sí, hay una única solución, ¿no? Se responde de una sola manera. Entonces, la mejor alternativa acá es el examen demanda de Julio de un pensamiento convergente, porque en este examen se busca una sola respuesta de una sola manera. Entonces, la respuesta sería la A, ¿no? La A. Y es la A. Muy bien, ¿no? Correcto, ¿no? Y es la A. Bien, entonces, bien, jovencitos, ¿no? Así hemos llegado, ¿no? A la parte final, ¿no? De esta práctica. Bien. Eh, Les agradezco mucho, jóvenes, su atención, ¿no? Eh, Desarrollen mucho su pensamiento, jóvenes. Expliquen los conceptos, qué es la fotosíntesis, qué es un átomo, qué es la economía, ¿no? Qué son los procesos psíquicos, ¿no? Y para explicar, tienen que usar el pensamiento, ¿no? Tiene que ser una explicación ordenada, coherente, lógica, ¿no? ¿No? Entonces, a partir también de esas explicaciones que ustedes dan, ya también pueden resolver los problemas. Al toque pueden resolver un problema de psicología, de filosofía, ¿no? Porque tienen la explicación, ¿no? Entonces van a poder resolver más rápido, ¿no? Pero tienen que ordenar sus ideas, tienen que usar el pensamiento, ¿no? Muy bien, Jositos, gracias, ¿no? Ya será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.